Sí cambia. Sí, Ya, listo. Vamos a empezar con el tema de fracturas expuestas, ¿sí? Vamos a empezar con casos clínicos. Un paciente masculino de 27 años, antecedente de accidente en motocicleta, un cuadro de 1 hora de evolución, secundario a una colisión con un vehículo motorizado. Sí, él estaba en motocicleta, ¿no? Vean, tenemos una solución de continuidad, ¿sí? Con una herida desgarrante a nivel de la pierna, rodilla y tercio proximal de pierna. La radiografía, pues con la radiografía vemos una fractura a nivel de la tibia, multifragmentaria a nivel de peroné, sí. Posterior a la valoración, se indica cirugía de urgencia, se procede a un aseo quirúrgico y se hace un control de daños por medio de fijadores externos, sí. Una radiografía de control se puede evidenciar buena alineación del foco de fractura, sí. Posteriormente vemos muy buen control de daños sin infección y con una solución de continuidad, pues, eh, con buena cobertura cutánea, ¿no? Posteriormente se realiza una osteosíntesis definitiva. Comparen con este caso clínico masculino de 32 años, caída de altura, presenta una deformidad a nivel del brazo y una solución de continuidad a nivel de puntiforme, a nivel de tercio medio de brazo, ¿no? La flecha indica dónde más o menos está la solución de continuidad. Sí, ambas se consideran fracturas expuestas. Entonces, como vimos, hay fracturas expuestas muy francas, evidentes, que pues a simple vista se expone el hueso. Y hay otras, como el segundo caso, que nada más tiene una solución de continuidad puntiforme, ¿sí? El objetivo de este tema es poder orientar con la clasificación, en la cual tiene que ser pronóstica y terapéutica. Una clasificación para que sea funcional tiene que ser pronóstica, terapéutica. Las medidas generales ante fracturas expuestas, el tratamiento antibiótico profiláctico y un tratamiento definitivo. Bien, entonces como definición es una fractura expuesta, es toda solución de continuidad de un segmento óseo en contacto con el medio exterior o con el medio ambiente, sean o no visibles los extremos fracturales. Entonces les mostré esos dos ejemplos donde hay una solución puntiforme y la otra donde hay una evidencia de fractura, ¿no? Pues se expone el hueso como tal. En todo caso, la solución de continuidad dolorida está en comunicación con el foco de fractura. Predomina en el sexo masculino, la gran mayoría se debe a accidentes de tránsito, puede ser causada igual por agresiones, proyectil de arma de fuego, caída de altura, entre otras. En cuanto al mecanismo de producción, hay un mecanismo directo y un indirecto. El mecanismo directo hace referencia a que la lesión se produce en el lugar del impacto de la fuerza responsable. Generalmente la extremidad está fija en un plano, ¿sí? Con un magullamiento, aplastamiento, se evidencia tejido vascularizado, sucio y con mayor riesgo de infección. El mecanismo indirecto, la fractura se produce a cierta distancia del trauma, pues el segmento óseo se fractura y perfora la piel, ¿sí? Esta punta ósea. Y el mecanismo es de adentro afuera, dando lugar a una herida generalmente pequeña, mm, con poca contaminación y obviamente es menos grave, ¿no? Que el trauma directo. Corresponden a fracturas complejas, se pueden asociar a más de una lesión en un 30% y conllevan una alta mortalidad, altos costos y pérdidas de ingreso, sobre todo las fracturas expuestas graves, ¿no? Las tipo 3. Hay una incidencia, sí,
de 11,5 por 100.000 habitantes. El 40% de las fracturas expuestas se producen a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? Y sobre todo en huesos largos, predomina en el segmento de la pierna. La diáfisis de la tibia es la más propensa a sufrir una fractura expuesta, esto por menor cobertura de partes blandas que está presente. Si ustedes en este momento se tocan la pierna, pueden darse cuenta que en la cara anteromedial es piel, tejido celular subcutáneo y ya luego está el plano óseo, ¿no? En cambio, en la parte lateral todavía tenemos muy buena cobertura muscular. Las fracturas expuestas en miembros inferiores son más graves, se asocian a una lesión mayor de partes blandas y otras lesiones simultáneas. En cuanto a la clasificación, manejamos universalmente la clasificación de Gustilo y Anderson desde el 76, cuyo objetivo principal, como cualquier clasificación, consiste en ayudar, ¿sí?, en el tratamiento de la fractura, qué es lo que corresponde hacer, y por otra parte, en predecir el pronóstico, qué es, qué porcentaje de infección puede ocasionar los diferentes tipos de fracturas expuestas. ¿Sí? Entonces, esta clasificación, a pesar de ser antigua, nos da muy buenos datos en cuanto al pronóstico y qué antibiótico profiláctico vamos a usar, según la terapéutica, ¿no?, que vamos a usar. Bien, se clasifica en 3 grados. Un grado 1, que se caracteriza por una lesión cutánea de 1 centímetro o menos, se consideran muy limpias, no hay un denudamiento perióstico, muy probablemente el mecanismo es de dentro a fuera. Hay una mínima contusión muscular y generalmente el tipo de trazo es simple. Trazo de fractura es simple, puede ser oblicua corta, transversa. En el grado 2 hay una laceración de más de 1 centímetro, ¿sí?, de largo con lesión extensa de tejidos blandos. Hay un escaso denudamiento perióstico y compone un aplastamiento mínimo a moderado. Pueden ser trazos de fracturas simples o oblicuas cortas, ¿sí? El grado 3 se caracteriza porque la herida es más de 10 centímetros. El 3A existe extensa laceración de tejidos blandos, pero hay una cobertura ósea adecuada. El 3B hay una extensa lesión de tejidos blandos con denudamiento perióstico y exposición ósea. Hay mayor grado de contaminación, sin embargo, este 3B requiere cobertura de un colgajo cutáneo de piel, ¿no? En el grado 3C hay una lesión vascular asociada que requiere reparación. ¿Sí? Entonces, aquí otro cuadro que nos detalla más o menos bueno, las características que tiene cada grado de la clasificación de Gustilo y Anderson. Bien, entonces, para no complicarnos la vida, vamos a tomar en cuenta ciertos aspectos y características, vamos a ir desglosando para poder ser más llevadera esta clasificación, ¿no? Vamos a tomar en cuenta primero el tamaño de la herida, ¿sí? Es la forma más fácil de aprender, ¿sí? Menor de 1 centímetro, un Gustilo 1. Más de 1 centímetro, menos de 10 centímetros, un Gustilo 2. Y más de 10 centímetros, un Gustilo 3, ¿sí? Entonces, primera característica a tomar en cuenta es el tamaño. Segunda característica, el mecanismo, si es de adentro fuera o de afuera adentro, ¿sí? Esto según el mecanismo directo e indirecto. ¿Se acuerdan que les había mostrado? Sí. El mecanismo indirecto, ¿sí?, hace referencia de adentro a afuera, es decir, el hueso se rompe, fractura y posteriormente se angula y lesiona el músculo hasta exponerse en la piel. El mecanismo de afuera hacia adentro es un mecanismo directo, por heridas por proyectil de arma de fuego, aplastamientos directos, ¿verdad?, a nivel de la extremidad atricionada. Todas, a partir del Agustilo 2, tienen un mecanismo de fuera adentro. El grado de contaminación, esto va en relación o puede relacionar con el tamaño de la herida. Si es una herida menos de 1 centímetro y el mecanismo de dentro a fuera, pues el hueso es estéril. Al lesionar la piel, pues hay mucha probabilidad de que, de que sea mínimamente contaminada. Ahora, según el tamaño de la herida, si es más de 1 centímetro y menos de 10 centímetros, va a haber mayor grado de contaminación. Si tenemos una herida más amplia, pues va a haber un alto grado de contaminación, ¿no? Y respecto a la afección de partes blandas, puede ser una afección de partes blandas mínima, moderada, ¿sí? Y aquí juega un papel, bueno, juega un papel muy importante la afección de partes blandas en el Gustilo 3.
El 3A no hay pérdida de cobertura cutánea, es decir, tenemos muy buena cobertura cutánea. El 3B, sí hay una pérdida de cobertura cutánea y requiere generalmente colgajos abiertos. Y el 3C hay una lesión vascular asociada. Y por último, tenemos el tipo de trazo de fractura. Si es espiroidea, oblicua corta, transversa o oblicua corta, en el uno y en el 2 generalmente son trazos simples, ¿no? En el 3A son fracturas segmentarias y en el 3B y C son multifragmentarias. Ayer les estuve comentando en algunas diapositivas pues, que las fracturas segmentarias nos hacen pensar en traumas de alta energía, ¿verdad? Bien, según el tamaño de la herida, ¿sí? Volvamos a repetir, el grado uno menos de 1 centímetro. Entonces, generalmente son lesiones puntiformes, el mecanismo es de afuera, de dentro a afuera, el hueso se rompe, ¿sí? Se angula, se desplaza y perfora la piel. Por tanto, el hueso es estéril, se considera limpia y la afección de partes blandas llega a ser mínima. El tipo de trazo de fractura, un trazo simple, oblicuo, piroideo transverso. Sí, tenemos el caso de una niña, sí, con una lesión puntiforme. Vean cuán angulación tiene esta fractura y los refieren con esta radiografía, ¿no? Eso es lo malo. Esta niña estaba como 3 horas, ¿sí? O sea, desde que había pasado el accidente y no se han tomado la molestia de reducir, de ferirla con una férula, nada. O sea, se ha fracturado y del centro de la salud han agarrado y pues como llegue, ¿no? Han referido y vean la angulación. Es lo que no se debe hacer. No tengan miedo en traccionar para poder alinear los fragmentos óseos. No les va a quedar al 100%, obviamente, puede cabalgarse, no pasa nada y poner una férula de yeso. Obstruye la circulación, ¿sí? Bien. El Gustilo 2, bueno, en esta foto lo que estuvimos queriendo mostrar es la herida puntiforme, ¿no? Vean cómo, si prestamos atención a los segmentos óseos, este es el mecanismo de dentro a afuera. Se fractura, se angula y esto llega a perforar. Entonces, son heridas limpias en general. En el Gustilo 2, el tamaño de la herida va de más de 1 centímetro a menos de 10 centímetros. El mecanismo es de afuera hacia adentro. El grado de contaminación es moderado. La afección de partes blandas es moderada y el tipo de fractura sigue siendo una fractura simple. ¿Saben? En cuestión al Gustilo 3, más de 10 centímetros. Sin duda, el tamaño de la herida nos hace esa referencia. El Gustilo 3A se caracteriza porque no hay pérdida de cobertura cutánea. Vean, tenemos una luxofractura de tobillo, se lava, se hace el aseo correspondiente, la debridación se reduce y se pone puntos simples de aproximación. La piel llega a cubrir el segmento óseo. El Gustilo 3B, hay un defecto cutáneo, ¿sí? Es decir, que el hueso se mantiene expuesto por falta de piel o de cobertura cutánea, ¿sí? Y el 3C se caracteriza porque hay una lesión vascular asociada. Este es un miembro superior izquierdo aparentemente con una lesión traumática a nivel del brazo. La arteria humeral pasa por la cara medial, pues, muy probablemente comprometida, no es un arrancamiento. Los objetivos del tratamiento consisten en preservar la vida, preservar la extremidad, prevenir la infección y restaurar la función. Si los tres primeros están en rojo, pues porque esto está en manos de médicos de primer contacto, ¿no? Llevan muy bien desde pregrado, internado, la ATLS, se preserva la vida, preservamos la extremidad, pues en estos cursos estamos viendo que tenemos que inmovilizar, reducir y férula, mejoramos el flujo sanguíneo, prevenimos la infección por medio de antibiótico terapia profiláctica y por último restauramos la... ¿sí? Entonces el manejo en urgencias va a ser asegurar una vía aérea permeable, ¿sí? Respiración, circulación, protocolo ATLS. Posteriormente podemos enfocarnos en la lesión de la extremidad, aplicamos vendas, vendaje compresivo, ¿sí? En heridas abiertas, sangrantes. Valoramos íntegramente al paciente, buscamos fracturas a nivel del tórax, hemorragias, abdomen, todo, lesiones asociadas.
Inmovilizamos como todo protocolo de politraumatizado, ¿sí? Inmovilización cervical, tórax, pelvis, se valora rápidamente el compromiso neurocirculatorio distal, ¿sí? Y realizamos valoración nerviosa, alineamos la fractura, colocamos una férula. Posteriormente en el centro, ¿sí? Valoramos íntegramente el segmento afectado o la extremidad, ¿no? Si tenemos una fractura expuesta evidente, podemos extraer, ¿sí? Los cuerpos extraños, las partículas de tierra, piedra, hacemos un lavado con solución fisiológica, colocamos apósitos estériles y procedemos a un vendaje e inmovilización. Entonces colocamos una férula, ¿sí? Según corresponda la fractura. Ayer habíamos visto los tipos de inmovilización, ¿no? Fractura diafisaria, inmovilizar la articulación proximal, distal y según lo que habíamos. ¿Sí? Objetivos del tratamiento: limpiar, antibiótico-terapia más debridación, estabilizar el segmento óseo y cubrir la herida lo más antes posible. Es por eso que se consideran urgencias. Tenemos una línea de tiempo. Las fracturas expuestas constituyen una urgencia absoluta por la alta probabilidad de que la infección aumenta con el tiempo y puede llevar a una osteomielitis. Entonces, cuestión de segundos puede haber una absorción reversible, ¿sí? De la carga bacteriana. Y si dejamos pasar más tiempo, pues una producción de exopolímero, ¿sí? Y adherencia de otros microorganismos que pueden adherir a la. Entonces, cuanto antes iniciemos el lavado antibiótico, la profilaxis antibiótica, pues mejor, ¿sí? Bien. Eh, la tasa de infección según la clasificación de Bustilo y Anderson, por eso es que se considera una clasificación pronóstica, ¿verdad? En el tipo uno hay un Bustilo 1, 6% de probabilidad de infección. Bustilo 2, hasta un 10%, y el Bustilo 3A, 25%, y el Bustilo 3C, 50% de probabilidad de infección. ¿Sí? Ahora, ¿qué antibióticos vamos a usar para la profilaxis? ¿Sí? ¿Y dónde se debe iniciar? Ni bien ustedes recepcionan al paciente, pues hay que usar o aplicar, más bien dicho, los antibióticos en sala de urgencias según el Bustilo que ustedes cataloguen. Nunca se olviden de la profilaxis antitetánica. Ahora, la gran pregunta: ¿qué antibióticos vamos a usar? Pues tengo un artículo relativamente pasado, ¿sí? Del 2020, que sí habla muy, muy bien de la profilaxis antibiótica en fracturas expuestas, evidencia y recomendaciones. Y este artículo, sí, nos hace recuerdo y además de recordarnos, nos indica por qué se utilizan los antibióticos y antibióticos según las fracturas expuestas y el grado de las mismas, ¿no? Nos hace recuerdo de una variedad de antibióticos que tenemos pues a disposición y el por qué se usa. Por ejemplo, los betalactámicos. Entre estas tenemos las penicilinas y las cefalosporinas, ¿sí? Las mismas son de elección, ¿sí? Para cualquier tipo de fracturas expuestas. ¿Por qué? Porque se ha hecho estudios, ¿sí? Cultivos de 352 fracturas expuestas en el 76, el año que se ha implementado el Bustillo y Anderson, donde han evidenciado que el 60%
de este cultivo desarrollaba cocos gram positivos, ¿sí? Desde entonces, la cefalosporina de primera generación ha sido el agente profiláctico más común y más eficazmente administrado. ¿Por qué han desarrollado cocos gram positivos? Por la flora, sí, saprófita de la piel, que son los primeros en contaminar. Luego tenemos la piperacilina y el tazobactam, que es una combinación de un bactericida con un beta-lactámico, ¿sí? Un inhibidor de la beta-lactamasa. Proporciona una cobertura de amplio espectro, nos cubre gram positivos, gram negativos y anaerobios. Sin embargo, estos antibióticos, esta combinación de beta-lactámico con inhibidor de la beta-lactamasa, se usan en reacciones adversas aminoglucósidas. Esta es pregunta de examen. Dentro de las dincosamidas tenemos la clindamicina, que proporciona cobertura sobre todo gram positivos y se usa y recomienda en pacientes con alergia a la penicilina. ¿Ok? En cuanto a los aminoglucósidos, la gentamicina, la más usada, son bactericidas, actúan sobre la síntesis de proteína, inhibiendo la subunidad ribosómica 30S. De preferencia, cobertura contra gram negativos, ¿sí? Pero como sabemos, los aminoglucósidos tienen la desventaja de ser nefrotóxicos y ototóxicos, ¿sí? Sin embargo, esto va de acuerdo a la dosis y la administración que nosotros usemos, ¿sí? Fraccionada o toda la dosis en uno, ¿sí? Dependen de la exposición. Por tanto, se prefiere una dosificación una vez al día, 5 miligramos kilogramo día, ¿sí? En un estudio se ha puesto en evidencia que las fracturas tipo 2 o 3, el dosis diaria de gentamicina tuvo una tasa de infección más baja en comparación con las dosis divididas, ¿sí? Entonces, mejor usar una sola vez al día. ¿Y cómo se usa la gentamicina? No en bolos, se diluye en 50 a 200 ml de solución, ¿sí? Y puede administrarse en 30 a 2 horas, 30 minutos a 2 horas. Otro tipo de antibiótico usado son las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, un bactericida de amplio espectro, inhibe la adeneagirasa y la topoisomerasa cuadro, cubren microorganismos gram positivos, gram negativos y se puede usar en pacientes sensibles o con enfermedades renal crónica para evitar la nefrotoxicidad y ¿sí? Para evitar la lesión renal. No olvidarse que no se debe usar ciprofloxacina en niños o fluoroquinolona en niños por riesgo de cierre fisario, ¿no? De las placas de crecimiento. Nunca se olviden, alguna vez me ha pasado que sí he visto recetar niños de 10 años ciprofloxacina. Otro antibiótico que tenemos son los glucopéptidos. Dentro de estos, la vancomicina. Puede ser usado en alérgicos a la penicilina, ¿sí? Pero se usa con mayor frecuencia para tratar infecciones por gérmenes meticilinos resistentes. No podemos matar un pájaro con un cañón, ¿no? Entonces hay que usar los antibióticos de forma racional, ¿sí? Alguna vez he puesto en el examen, tenemos como antibióticos eh, de elección, el mejor antibiótico de elección en pacientes alérgicos a la penicilina. Clindamicina, vancomicina y ciprofloxacina, hagan de cuenta. Y ponen vancomicina y cuestionan, ¿sí? O sea, el antibiótico de preferencia es la clindamicina. ¿Se puede usar la vanco? Obviamente sí, pero se reserva para gérmenes meticilinos resistentes. ¿Cuándo debemos iniciar la antibiótico-terapia profiláctica? Lo antes posible, ¿sí? Según estudios, antes de las 6 horas. Duración, pongo interrogado porque algunos artículos respaldan 2 días nada más en Gustilo 1 y 2 y otros respaldan más días, ¿sí? En general no hay un estándar, en general es bueno mundial, pues cada país varía según la calidad de antibiótico que tiene, ¿no? No podemos comparar un antibiótico genérico con uno de marca reconocida, ¿no? Porque sabemos la calidad, a eso se va. La preocupación por la infección motiva el uso de antibióticos profilácticos porque las lesiones traumáticas son responsables del 19% de casos de osteomielitis. Por eso son urgencias.
hueso se infecta, el hueso infectado no sana, ¿sí? Solo la infección se mantiene en un periodo latente, ¿sí? Donde a la mínima oportunidad puede reactivarse, ¿sí? Entonces es grave la osteomielitis. Aquí hay otro artículo que respalda que la profilaxis antibiótica minimiza el riesgo de infección según las horas. ¿Qué gérmenes patógenos están involucrados en la contaminación de una fractura expuesta? Es pregunta de examen igual. En positivos tenemos el Staph aureus por excelencia. De este bicho nunca se olviden porque está involucrado en la artritis séptica, osteomielitis, ¿no? Enterococo, Klebsiella. Entre los gram negativos, Enterobacter y Pseudomonas y anaerobios Clostridium perfringens, ¿sí? Y esto varía según la gravedad de la fractura. En los gustilos 1 y 3A, 43%, ¿sí? Grado 3B y C, la balanza se invierte. Ya no hay tanto gram positivos, sino más gram negativos. Entonces tenemos gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿sí? Según la revisión bibliográfica, en el grado 1 y 2, como generalmente está contaminado por gérmenes gram positivos, las cefalosporinas de primera generación son de elección, ¿sí? Cefazolina 2 gramos de ingreso y se continúa 1 gramo EB cada 6 a 8 horas por 24 a 48 horas, ¿sí? Eso es lo que les comentaba, ¿sí? En artículos de revisión solo se tienen que indicar 2 días. Cuando tenemos un Gusilo 3, se debe dar una cobertura contra gram negativos, y entre estas cuales son de preferencia la gentamicina, muy buen aminoglucósido, ¿sí? Contra gram negativos. Y si se sospecha de una contaminación por anaerobios, por ejemplo, en lesiones que se contaminan en ambientes agroganaderos, ¿sí? Tierra, heces, se puede usar metronidazol o la penicilina, de preferencia el metronidazol, ¿sí? Entonces, un estándar más o menos, un protocolo de manejo que se realiza, ¿no? En nuestro contexto. Gustilo 1, cefazolina. Gustilo 2, cefogenta. Y un gustilo 3, cefogenta y metronidazol. ¿Ok? ¿Cuántos días? Pues 7 días más o menos. 5 a 7 días, ¿no? Bueno, en cuanto a la debridación, tenemos que hacerlo lo más antes posible. Son urgencias quirúrgicas y depende de la severidad de la lesión. Las técnicas de debridación, esto ya es más para la parte de especialidad. Se amplía la herida, se seca los extremos óseos, se debrida, hay que hacer una limpieza muy prolija. Sí, prácticamente como una resección tumoral. Con Key-Zigar podemos usar solución fisiológica. Se habla que el jabón sí produce más lesión a nivel de tejido muscular. Lo más importante es la debridación. Sí, hay estudios que respaldan que la estabilidad mejora el flujo sanguíneo y por tanto mejora el pronóstico de la infección. Si el cierre de herida no es posible, se puede utilizar sistemas de aspiración continua, ¿sí? Concentración de antibiótico local. Es muy importante la debridación, la limpieza quirúrgica urgente, antibiótico terapia profiláctica, posterior a esto estabilizar el hueso y cubrir la herida lo más pronto posible. Al igual que el primer caso, tenemos una fractura expuesta, ¿sí? Eh, en el que se realiza una revisión, una escarectomía y se extirpa los segmentos óseos que no tienen buena viabilidad muscular o vitalidad muscular, ¿sí? Siempre utilizar apósitos o compresas húmedas para mantener en buena vitalidad el tejido muscular, ¿no? Se puede utilizar sistemas de presión negativa. Si el cierre primario no es posible, se hace un cierre secundario y si no, se hacen injertos de piel o colgados libres vascularizados. La estabilidad mejora la circulación, es por eso que es muy importante alinear la fractura, ¿sí? Se establece el flujo sanguíneo y un buen aporte sanguíneo mejora el pronóstico de la fractura. Ahora, según el contexto, doctor, no tenemos fijadores, podemos nosotros lavarlo y colocar una férula, siempre sí, sí se puede, no está contraindicado y se debe hacer para mantener el buen flujo sanguíneo. Entonces, una fractura expuesta, se hace un control de daño, posteriormente se hace una fijación.
interna, ¿sí? Para posteriormente tener un grado de consolidación. Tenemos casos clínicos, paciente con accidente de motocicleta, 38 años, una fractura expuesta con tercer fragmento a nivel de tibia, fractura a nivel del peroné, sí, una lesión a nivel de muslo, compromete piel, tejido celular subcutáneo hasta llegar a plano muscular. Vean este tercer fragmento, se hace un control de daño, se hace una alineación de la fractura, sí, tenemos muy buena evolución, posteriormente se hace una osteosíntesis con clavo UTE. Otro paciente de 89 años, accidente de tránsito, una lesión puntiforme. ¿Qué clasificación de Gustilo Anderson corresponde? Un Gustilo 1. Sí, por tanto, el antibiótico que vamos a usar es la cefazolina. Otro ejemplo, una fractura expuesta. Vean la característica y peculiaridad de esta es que pues ya aparentemente está lavada, se ponen los puntos de aproximación y continúa la descobertura cutánea, por tanto es un estilo 3B y los antibióticos que podemos usar son cefogente y metronidazol. Si vean al lado la imagen radiográfica, tenemos una fractura segmentaria del peroné. Y otro ejemplo de Gustilo 3, donde se ve una descobertura del segmento óseo, una fractura aparentemente, un tipo de arrancamiento, ¿no? Una lesión vascular, una luxofractura de tobillo. Si prestamos atención, tenemos muy poca vascularidad a nivel del segundo ortejo, aparentemente también debe tener una fractura. El primero, el segundo, el tercero, por tanto, se puede pensar en una lesión vascular. Sí, una 3 fácil, una 3C podría ser, sí, pero muchas veces estas son 3A posterior a la reducción, mejora muy mucho el flujo sanguíneo. Una herida por proyectil de arma de fuego, un Gustilo 3B con defecto cutáneo, vemos las esquirlas, ¿no? Una luxofractura de tobillo, posterior al lavado, ponemos los puntos de aproximación y pues es un Gustilo 3A. Sí, otro ejemplo, una lesión a nivel del dorso del pie, con pérdida de los extensores, una fractura expuesta a 3B. Una fractura expuesta a Gustilo 2 en el radio y cúbito, ¿sí? Una lesión de más o menos 2 a 3 centímetros de control de daño. Accidente en motocicleta, ¿sí? Es un Agustilo 3. Vean otro paciente con antecedente de accidente de tránsito, embarrancamiento, una lesión extensa de partes blandas asociada a una fractura de tibia, ¿sí? Aquí se ve muy bien el segmento óseo comprometido. La misma paciente tiene una luxofractura de tobillo. Se realiza una fijación, ¿sí? Con una fijación externa, alineación, un lavado y debridación. Y obviamente el pronóstico no es bueno, ¿no? Por la lesión de partes blandas. Otra fractura expuesta, una fractura expuesta a Gustilo 2, accidente de tránsito, una fractura de rótula, tela, ¿sí? Se realiza un lavado y se hace una fijación, ¿sí? Una fractura expuesta a Gustilo 1, puntiforme, ensayo y cúbito, una lesión vascular asociada, ¿sí? Una fractura expuesta, Gustilo 3B por defecto cutáneo, una fractura, Gustilo 2 aparentemente, pero vean cómo tenemos una fractura segmentaria a nivel de radio y una fractura segmentaria a nivel del cúbito. Una Gustilo 3B con cobertura por medio de un colgajo vascularizado. Un paciente con una lesión vascular a nivel de cara volar de antebrazo. Sí, tenemos una fractura unicortical nada más a nivel del radio, pero este paciente tiene antecedente de accidente con amolador. Nos refieren de Beni, aquí valoramos y que creen, pues tenía lesión vascular de la arteria radial cubital, nervio radial y medial, perdón, nervio, sí,
mediano y el cubital también estaba una reparación vascular, ¿no? Bien, es otro caso de un niño de 7 años. Vean, tiene una fractura supracondilia y así llegan los pacientes. Esta exposición ósea. Sí, prácticamente está expuesta todo el segmento del húmero proximal, ¿sí? Se realiza un lavado prolijo, se hace una osteosíntesis con clavos Kirchner, con una muy buena evolución, buenos arcos de movimiento. Bien, entonces, en resumen, todas las fracturas en general deben considerar expuestas, deben considerarse una urgencia y por tanto tienen que dejar en ayuno, sí, canalizar una solución, una vía, sí, solución fisiológica. Pacientes adultos pueden combinar AINES más opioides, tramadol, diluido en solución, sí, de 100 miligramos, se puede diluir en la solución, pasar a 24 horas. Si indican tramadol, pues hay que añadir también metoclopramida porque puede producirles náuseas y vómitos, ¿no? Pueden usar ketorolaco 30 miligramos cada 8 horas, paracetamol en ancianos o dipirona. Sí, no se olviden del toxoide tetánico, una fractura expuesta a Agustilo 1, cefazolina 2 gramos EB, sí, dosis de ataque luego cada 6 a 8 horas. Una dosis cefogenta, la genta se utiliza 160 miligramos EB cada 24 horas en adultos, ¿no? Y si es una 3 cefogenta metronidazol, sí, y si es alérgico a la penicilina, clindamicina. 600 miligramos se ve cada 8 horas, ¿sí? No se olviden de pedir laboratorios, todo el perfil úrico y pasar a quirófano llamado. Bien, ¿hay alguna duda, pregunta respecto a las fracturas expuestas? Hola, doctora, ¿se me escucha? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Bien, entonces no tenemos ninguna duda, ¿no? Nos vamos a tomar 5 minutos de receso, ¿sí? Para continuar el siguiente tema. En 5 minutos nos vemos. Está bien, doctor, gracias.
Bien, vamos a continuar. Caso clínico número uno es un paciente masculino de 32 años, accidente de tránsito, colisión frontal, ingreso a urgencias, antecedente de hipotensión, alteración del estado de conciencia, con una aparente inestabilidad pélvica. ¿Ok? En la radiografía podemos apreciar una radiografía AP de pelvis, comparativa de caderas, donde se observa una diástasis de la sínfisis del pubis, una fractura de zama iliopúbica, una luxación sacroiliaca derecha, ¿sí? Entonces estamos ante una fractura de pelvis inestable, ¿sí? Otro caso clínico, paciente masculino de 72 años, antecedente de caída de base de sustentación, ingresa a urgencia con dolor en región pélvica, dificultad a la deambulación y bipedestación, pero hemodinámicamente estable. En la radiografía, ¿qué podemos llegar a apreciar? Pues una fractura de rama iliopúbica e isquiopúbica. La articulación sacroiliaca se encuentra estable. Sí, ambas son consideradas fracturas de pelvis, mecanismo de trauma, uno de alta energía y otro de baja energía. Sin embargo, vean el contraste, ¿no? Como en las fracturas expuestas, tenemos una grave y una estable, una inestable y una estable, por así decirlo. Entonces, cada que a mí me hablan de una fractura de pelvis, por lo menos yo pienso en esto. Sí, sangrado, sangrado, sí, porque en general son de alta transferencia de energía. Vamos a recordar de forma muy escueta la cantidad de sangrado por cada segmento que se fractura, óseo que se llega a fracturar. Y aquí vean, lo más relevante es la pelvis. ¿Cuánto tenemos de sangrado? 1.5 a 4.5 litros. A ver, ¿quién me dice cuánto es la volemia en un adulto? Hola, ¿me escuchan? ¿Cuánto es la volemia en un adulto? 5 litros, doctor. Muy bien, doctor, 5 litros. ¿Y cuánto tenemos de pérdida sanguínea? 1.5 a 4.5 litros. Estamos hablando en realidad, de que podemos perder toda la volemia por una fractura de pelvis, ¿verdad? Y en cadera, vean, hasta 2.5 litros. Sí. Entonces, mucho ojo con estas fracturas. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay una pérdida importante o un sangrado importante? Una fractura de pelvis, vean, sí, lo milimétrico que hay en distancia entre los segmentos óseos de la pelvis y el paquete vascular femoral o en la región posterior, ¿no? Vean la región posterior también. Entonces, la pelvis está formada por tres huesos, por tres segmentos óseos, dos ilíacos y un sacro, ¿sí? Es una estructura anular que está o que se mantiene estable por un complejo ligamentario. Tiene una inclinación de 45 grados y está en relación con estructuras vasculares y nerviosas a milímetros, como les había comentado, ¿no? Las mismas que tienen tendencia a lesionarse, ¿ok? Entonces, está conformada por dos huesos ilíacos, un sacro, se mantiene estable por diferentes estructuras, ¿sí? Ligamentarias, ligamento sacroiliaco anterior, posterior, el ligamento sacroespinoso, ligamento sacrotuberoso y ligamento de la sínfisis del pubis. Esto mantiene la estabilidad. Dentro de todos estos también tenemos los sacroiliacos posteriores que confieren una gran estabilidad al anillo pélvico, ¿sí? Ahora, para aprender más didácticamente, mejor dicho, vamos a recordar en todo momento que la pelvis es una estructura anular. Sí, la estructura anular está dada por ligamento, por el sacro, articulación sacroiliaca, eminencia iliopectina, rama iliopúbica y sínfisis del pubis. Todo esto es nuestro segmento anular, ¿sí? Que se mantiene equidistante.
Una de las regiones más importantes a nivel de la pelvis es la articulación sacroiliaca, ¿sí? Que hace referencia, incluso lo comparan con la estructura de un puente colgante, ¿sí? Donde el ligamento sacroiliaco posterior son los cables de alta tensión, el sacro conforma lo que es la base y las espinas ilíacas posteriores llegan a formar las columnas, ¿sí? Entonces, vean, llegan a comparar con un puente colgante, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por la importancia o la relevancia que tiene esta estructura, la diferencia de un puente colgante. Generalmente, este tipo de lesiones se producen por traumas de alta energía, donde hay un compromiso vascular. Además de esta puede haber lesiones asociadas, lesiones de vejiga, uretra, y pueden ser clasificadas como estables e inestables. La mayoría se produce por accidentes de tránsito en vía de alta velocidad y también se pueden producir por mecanismos de baja energía en pacientes de la tercera edad, ¿verdad? En pacientes jóvenes, sí, el 20% se asocia a inestabilidad hemodinámica precisamente por el sangrado, ¿no? La mortalidad es del 50% y las lesiones asociadas son del 90%. Entre estas puede haber un trauma torácico, craneal, abdominal y lesión de extremidades. Pregunta de examen, doctores. Las fuentes anatómicas del sangrado. El 10 a 20% es arterial y 80 a 90% es del plexo venoso presacro, ¿sí? Plexo venoso presacro y el plexo venoso perivesical. Entonces, el sangrado que tenemos en este caso, sí, es venoso en el 80-90% de los casos, no es arterial. Los diferentes tipos de mecanismos de lesión de una fractura de pelvis, una lesión pélvica, tenemos tres iguales preguntas de examen: compresión anteroposterior, compresión lateral y cizallamiento vertical. De esto, lo más relevante y es pregunta de repaso final, la compresión anteroposterior que está resaltada en un rojo más fuerte, ¿sí? Es la que más sangrado nos va a dar por lesión del plexo venoso. Como su nombre lo indica, hagan de cuenta que se apoya en la parte de la sínfisis del pubis y este se abre. Es un libro abierto, un open book, ¿sí? Se abre la sínfisis. Compresión lateral, todo lo contrario, se apoyan en las alas ilíacas laterales y se comprime hacia a nivel medial. Y cizallamiento vertical, ¿sí? Como su nombre lo indica, ¿sí? Es un desliz vertical, ¿ok? El mecanismo de compresión anteroposterior, ¿sí? Nos producen las lesiones en libro abierto, donde tenemos una lesión de la sínfisis del pubis, ¿sí? Presten mucha atención. Vean radiográficamente una diástasis de la sínfisis del pubis y una lesión de la articulación sacroiliaca izquierda. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Si nosotros netamente nos basamos en la parte radiográfica, vamos a ver la separación que existe a nivel de la sínfisis del pubis, ¿verdad? Y a este nivel, esta es la articulación sacroiliaca. También vemos que hay una disrupción a nivel de la articulación sacroiliaca. Pero este esquema, ¿qué nos muestra? Que para que se produzca este tipo de lesión se ha tenido que romper o lesionar, ¿sí? El ligamento de la sínfisis del pubis, el ligamento sacroespinoso, el ligamento sacrotuberoso y también el ligamento sacroiliaco anterior y muy probablemente el posterior, ¿sí? Entonces, tomen muy en cuenta eso, ¿ok? Bien, como les dije, lo más relevante de esto es que produce alto riesgo de sangrado. Se encuentran este tipo de lesión, urgente, piensen en perder toda la volemia, canalizar dos vías, como más adelante les voy a comentar, reservar concentrado de hemoderivados y demás. El mecanismo de compresión lateral hace referencia, ¿sí? A que nos apoyamos en ala ilíaca, hagan de cuenta eso, y hay una superposición de la sínfisis del pubis, igual que en el anterior hay una lesión de múltiples ligamentos, ¿sí?
Y el mecanismo de cizallamiento vertical, tenemos una inestabilidad sacroiliaca total, se rompe todo, ¿no? La sacroiliaca anterior, posterior, sacrotuberoso, sacroespinoso y la de la sínfis del pubis. Una clasificación muy importante que tienen que recordar es la clasificación de Marvin-Tile. Esto igual se les pregunta. Parece complicado, pero en realidad no es. A, B y C. La Tile A hace referencia a fracturas estables. Tile B, hay una inestabilidad en rotación, pero son estables verticalmente. La Tile C, hay una estabilidad rotacional y vertical. ¿Sí? Entonces, nunca se olviden que tenemos que considerar el anillo pélvico, bueno, la estructura de la pelvis como un anillo, ¿sí? Es muy importante en cuanto a la estabilidad para que presten atención. Si un segmento del anillo nada más está comprometido, se consideran fracturas estables. Si dos o más segmentos se encuentran comprometidos a nivel del anillo pélvico, son fracturas inestables. Entonces, las tipo A se caracteriza porque no hay compromiso del anillo pélvico. Puede haber fracturas avulsivas de las espinas ilíacas anterosuperiores, anteroinferiores, una fractura del ala ilíaca, fractura de tuberosidad isquiática, pero no hay compromiso como tal del anillo pélvico. ¿Sí? Si bien puede haber una lesión, solamente es en un segmento. ¿Sí? Hagan de cuenta, hay un segmento lesionado del sacro tuberoso y el ala ilíaca. Sin embargo, el resto del anillo pélvico se encuentra indemne. El TIL B hace referencia a una inestabilidad rotacional, pero una inestabilidad vertical. ¿Qué quiere decir? Que todavía un segmento se mantiene estable. Pueden ser por compresión lateral, anteroposterior, ¿sí? No tenemos una inestabilidad multidireccional, tanto vertical como horizontal. Es decir, que tenemos todavía una estabilidad vertical. ¿Sí? Y el TILE C se caracteriza porque hay una inestabilidad rotacional y vertical. Prácticamente todo un segmento de la pelvis se encuentra libre. ¿Sí? Bien, esto es lo que a esto me estuve refiriendo todo el tiempo. Consideremos la pelvis como un anillo. Tenemos lesión en dos segmentos, inestabilidad pélvica. Tenemos una lesión en un solo segmento de la pelvis, una fractura estable. Vuelvo a repetir. Vean, la imagen de la pelvis superior, ¿qué nos muestra? Nos muestra una lesión a nivel de la ala ilíaca, una lesión de la rama iliopúbica e isquiopúbica. En cambio, aquí, a pesar de tener dos lesiones, es decir, dos fracturas en rama iliopúbica e isquiopúbica, el segmento anular solo está lesionado en un solo lugar. Por tanto, es una fractura estable. ¿Sí? No como aquí, que tiene dos segmentos del anillo. ¿Me dejo entender? Espero que sí, porque es pregunta de repaso. Volviendo, recapitulamos estabilidad e inestabilidad. Tengo una fractura de SAM de espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, tuberosidad tibial. ¿Son fracturas de pelvis? Pues sí se consideran fracturas de pelvis. ¿Estable o inestable? Completamente estable porque el anillo pélvico, doctores, se mantiene estable, no hay lesión del anillo. Una fractura pélvica, una lesión pélvica por compresión anteroposterior en libro abierto. Diástasis de la sínfisis del pubis, articulación sacroiliaca derecha-izquierda comprometida, ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso comprometido, lesión inestable, compresión lateral, compresión anteroposterior, en dos segmentos inestables. ¿Sí? Tenemos el esquema aquí de una lesión pélvica completamente inestable. ¿Sí? Compresión anteroposterior lateral. ¿Sí? Aquí hay una TAI C, donde hay una inestabilidad rotacional y vertical. ¿Ok? Una TAI C igual, donde hay compromiso rotacional y vertical. ¿Cómo hacemos la evaluación clínica?
¿sí? Hay que ser muy sutiles en esto. Lo puede hacer un examinador, no es que agarran y le hacen hacer al interno, a la enfermera, ¿no? Porque pueden provocar mayor sangrado. Con mucha sutileza agarran y ponen los pulgares a nivel del ala ilíaca, hacen el mecanismo de abrir las alas ilíacas, ¿sí? O cerrar. Vamos a comprobar la estabilidad a nivel de la articulación sacroiliaca y sínfisis del pubis con mucho cuidado. Luego pistoneamos, jalamos con la extremidad, evaluando de esta forma si tenemos una estabilidad vertical. Con estas maniobras, ¿sí? Del pulgar en las alas ilíacas, ¿sí? Valoramos la estabilidad horizontal y con el pistoneo la estabilidad vertical. Entonces, estas son las formas de valorar, ¿sí? La pelvis. Vean cómo produce un mecanismo de rotación interna, si podemos llamarlo, y externa o hacia afuera o hacia adentro. ¿Ok? Entonces, considerar de forma muy importante que no solo se trata de lesiones pélvicas. Si tenemos una lesión pélvica, una inestable, ¿sí? Siempre tienen que pensar en otro tipo de lesiones asociadas. No viene solo de la mano la fractura pélvica o la lesión pélvica, está asociada a lesiones de la uretra, ¿sí? Lesiones perineales, y no solo corresponde al traumatólogo. Ustedes agarran y en su como médicos de guardia les refieren a estos pacientes, ahí sí, sí, alármense y asústense y pidan todas las interconsultas habidas y por haber. Se deben solicitar estudios de gabinete como rayos X, TAC, reso, gammagrafía, angiografía, todo lo que pidan. Sin embargo, lo que tenemos a mano, sí, es la radiografía. Se pide una P de pelvis y una de entrada y salida como protocolo básico, ¿no? Cuando queremos valorar regiones acetabulares, pedimos otro tipo de radiografías o proyecciones, mejor dicho, a la ara obturatriz, pero para valorar pelvis en general son estas tres proyecciones. Pregunta de examen. AP de pelvis, el chasis se enfoca a 90 grados sobre la sínfisis del pubis. Entrada, trayecto cefalocaudal a 45 grados y salida, caudocefálico a 45 grados. La P de pelvis, ¿sí? De por sí nos va a dar un 90% de sensibilidad en el diagnóstico, pero si hacemos estas proyecciones especiales llegamos hasta un 94% para considerar e identificar diferentes lesiones, ¿sale? Entonces, una P de pelvis, ¿sí? Común, ¿qué nos va a permitir ver? Todas esas estructuras, doctores. Y tenemos que valorar según este protocolo, ¿sí? Espinas ilíacas, perdón, apófisis transversas de L5, articulación sacroiliaca, de forma simétrica, ala ilíaca, eminencia iliopectínea, zama iliopúbica, sínfisis del pubis, zama isquiopúbica, ¿sí? Y de esta forma vemos íntegramente. Vemos la parte de la cadera que corresponde a la cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, ¿sí? Para descartar fracturas a nivel de la cadera. Pelvis, todo el segmento de alas de los ilíacos y el sacro. Cadera, hace referencia al extremo proximal del fémur, ¿sí? La cadera es este extremo proximal que está conformado cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor. Pues nunca me refiero a una fractura de cadera como fractura de pelvis o una fractura de pelvis como fractura de cadera. Otra cosa es la articulación de la cadera, que está conformada por la articulación coxofemoral, cabeza y región acetabular, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda mucho y siempre sigan este protocolo. ¿Por qué empiezo desde las apófisis transversas de L5? Si tenemos una fractura avulsiva a este nivel, muy probablemente esté comprometido el ligamento sacroiliaco posterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una fractura, una lesión pélvica por mecanismo de compresión anterior.
posterior, es un libro abierto, y hasta desde la sínfisis del pubis y articulación sacroiliaca abierta. ¿Qué tipo de tile es? Un tile B. Hay una inestabilidad rotacional, pero no hay una inestabilidad vertical, ¿sí? Las diferentes proyecciones. Una P de pelvis convencional. ¿Qué puedo ver? Una fractura de rama iliopúbica, isquiopúbica y una lesión de la sacroiliaca derecha, ¿sí? La de salida se considera una radiografía AP de pelvis verdadera, donde se observan los agujeros obturadores más grandes, ¿sí? Este antifaz se ve más grande y podemos ver íntegramente la articulación sacroiliaca para determinar si tiene un desplazamiento superior o inferior. Nos ayuda como traumatólogos a ver si tenemos, ¿sí? Mayor a 1,5 centímetros de, de desplazamiento para considerar quirúrgicamente. Eso por parte de la parte traumatológica, ¿no? Nos ayuda mucho. A ustedes como médicos generales les va a ayudar la sacroiliaca y si tenemos o no tenemos fracturas de samilio púbica y geopúbica. La de entrada es como ver la pelvis desde la parte superior, ¿sí? En esta proyección se puede ver la articulación sacroiliaca si está desplazado hacia anterior o hacia posterior. Nos permite ver las espinas ciáticas, la rama iliopúbica muy, muy bien, ¿sale? Entonces, estas son las diferentes proyecciones. Sí, muchas veces tenemos que ayudarnos de la tomografía, sobre todo en fracturas del sacro, a nivel de los forámenes, del ala, del sacro, ¿sí? Porque el sangrado que producen nos interfiere en la radiografía. Entonces, en estos casos sí tenemos que pedir un ATAC y además para la planeación quirúrgica para el área traumatológica es indispensable, ¿no? Entonces, ¿cuándo se pide un ATAC? Cuando hay lesiones del sacro, lesiones acetabulares para el planeamiento quirúrgico, ¿sí? Bien, el tratamiento es una atención inmediata inicial con transporte rápido y adecuado. Y a esto me refiero con que el enfoque es multidisciplinario, no solo corresponde a traumatología. Ustedes ven un paciente con una fractura de pelvis inestable, no estamos hablando de esas fracturas de pelvis de los ancianitos con rama iliopúbica, ¿no? No, no. Ven que hay una diástasis, ¿no? Un mecanismo de compresión anteroposterior, una TAIL desde una B, perdón, sí, desde una B urgente, ¿sí? Si está en su servicio al urgenciólogo, al internista, al cirujano, ortopedista, urólogo. ¿Por qué? Porque llega con lesiones asociadas. Son mecanismos de alta transferencia de energía. Como protocolo, canalizar 2 vías. Sí o sí, esto ya saben, hasta las enfermeras ya saben, agarran, canalizan 2 vías, reserva de hemoderivados, transfusión sanguínea. Se arma toda una revolución ahí adentro en la sala de urgencias. Porque en minutos este paciente puede perder la vida. ¿Sí? Como medidas paliativas en la sala de urgencias, ¿qué podemos hacer si tenemos una inestabilidad pélvica, sobre todo un mecanismo de compresión anteroposterior, libro abierto? Fijar la extremidad, perdón, fijar la pelvis con una sabanilla, sí, con las extremidades inferiores en rotación interna. ¿Sí? Vean cómo cierra la sínfisis del pubis según la rotación de los miembros inferiores. Si fijamos la pelvis en rotación externa de los pies, tenemos una diástasis de la sínfisis persistente. En neutro cierra, en rotación interna mucho más. Entonces, el objetivo es colocar una sabanilla que va desde la región del ombligo a la parte proximal del muslo, ¿sí? Si es, hagan de cuenta como una faja que se ponen las pacientes embarazadas posterior a cesárea, ¿no? Y las extremidades en rotación interna. Nunca se olviden de eso y es pregunta de examen, ¿sí? El control de daño mejora el pronóstico funcional. Podemos colocar fijadores externos y debemos fijar la pelvis. Como traumatólogos, controlamos la hemorragia, movilización del paciente y una estabilización temprana. Se puede hacer tracciones transesqueléticas por un edificador externo, fijación percutánea y reducciones abiertas con fijaciones internas.
¿sí? Muchos procedimientos de acuerdo al tipo de fractura. Aquí están las indicaciones quirúrgicas. Esto es más para el área de traumatología, una diástasis mayor a 2,5. Sí, si tenemos una fractura con más de 1 centímetro de desplazamiento, diástasis sacroiliaca más de 1 centímetro y un ascenso de más de 5 milímetros. Una fesetería completa, podemos poner una fractura de pelvis. Las complicaciones pueden ser tempranas, como hemorragias masivas, traumas genitourinarias, neurológicas, y tardías secuelas neurológicas, dolor crónico, no unión y una discrepancia de longitud de extremidades. En conclusión, la pelvis es un anillo osteofibroso muy sangrante. El manejo inicial debe seguir un protocolo muy riguroso y es multidisciplinario. El politraumatizado sufre una reacción inflamatoria severa, ¿sí? Cuya intensidad depende del control del daño del paciente. El control de daños disminuye el efecto de la sección inflamatoria y se debe detener el sangrado. Todo un dilema porque agarran y los cirujanos dicen, no, no hay nada en el ecofaz, debe ser retroperitoneal. Llaman al urólogo, el urólogo dice, no, no es retroperitoneal. Por nuestra parte, en la parte traumatológica, pues es estabilizar y ya no. Entonces, todo un dilema. Bien, la tasa de la letalidad es del 70%, ¿sí? Entonces, muy importante la colocación el hecho de colocar fijadores externos, ¿no? Este es muy bonito caso, un paciente con antecedente de accidente de tránsito, ayudante de un carro cisterna, ¿sí? Estos que se parten agua, un niño de 13 años que no se dan cuenta y aplasta con el cisterna contra la pared. Tiene una fractura de pelvis, ¿sí? Se pone fijadores externos, tiene un trauma vesical, un trauma abdominal, y vean, evoluciona con la piel mármol, vean, ¿no? Cianótica. Prácticamente había una lesión vascular asociada, una lesión de la ilíaca interna, ¿sí? En la cual se separa y lamentablemente por la respuesta inflamatoria sistémica llega a fallecer el paciente. Se hace fasectomía, se hacen muchas cosas. No puedo tener más fotos, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Bien, vamos con los casos clínicos, ¿sí? Tenemos una pelvis, esta es la proyección, ¿sí? Inlet o de entrada, ¿sí? Donde se puede evidenciar la articulación sacroiliaca, la espina ciática, ¿no? Vemos lesión de la sacroiliaca anterior, posterior, ¿sí? Una rama iliopúbica lesionada, es una fractura inestable, una TAIL tipo C, inestabilidad vertical y rotacional. Nunca se olviden, pelvis, rama iliopúbica, rama isquiopúbica, ¿sí? El anillo pélvico íntegro. Solamente en un segmento está comprometido, por tanto es una fractura estable, una fractura de rama iliopúbica. Tenemos una fractura del ala ilíaca, ¿sí? Por más grande que sea el fragmento, obviamente se debe estabilizar, pero no está comprometido el anillo pélvico, por tanto es A, una TAIL A estable. Fractura del ala del sacro igual solo un segmento comprometido, una TAIL A. Vean, una fractura a nivel del acetábulo, ¿sí? Igual compromiso solamente de un segmento del anillo, súper estable, ¿sí? Una fractura avulsiva de la espina ilíaca anterosuperior, rama iliopúbica o una transversa de sacro. Todas corresponden a una TAILA porque son fracturas estables, ¿sí? Aquí la característica de estas imágenes es que la sacroiliaca posterior está indemne. Por tanto, tenemos una inestabilidad rotacional, pero tenemos una estabilidad vertical. Son type B, ¿sí? Todo este tipo de fracturas, ala ilíaca transversa del sacro, tuberosidad isquiática, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, no compromete el anillo pélvico, por tanto se consideran estables. Trazo de fractura a nivel de la rama iliopúbica e isquiopúbica, fracturas de pelvis estable.
Sí, en este tipo de fracturas sí, o sea, no son graves, pero tampoco minimizan. Aquí tenemos una variante anatómica que es la corona mortis y pueden sangrar, entonces como protocolo, internen al paciente, dejen en observación 24 horas. Posteriormente le dan el alta, cuidados, sigue en cama. ¿Cuánto tiempo tarda en consolidar esta fractura? 6 a 8 semanas, entonces reposo relativo, ¿ok? Tenemos una fractura, una lesión pélvica inestable, diástasis de la sacroiliaca derecha y una diástasis de la sínfisis del pubis. Ahí B. ¿Sí? Tenemos un mecanismo de compresión lateral, ¿sí? Compromiso de la sacroiliaca derecha, reposición de la sínfisis del pubis, una TAIL B. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una fractura del ala ilíaca, ¿sí? Una taila estable. Fractura de zama iliopúbica, isquiopúbica y sacroiliacas. Izquierda sobre todo, ¿no? Vean cómo tenemos este gap. Una TAIL B, inestabilidad rotacional, pero estables verticalmente. Sí, aquí tenemos una diástasis de la sínfisis del pubis, una lesión de la sacroiliaca derecha. Una TAIL B. Es un caso muy interesante que sí me ha tocado verlo, me gusta compartir. Paciente de 34 años, profesión albañil, se, al transportar bolsas de cemento, sufre un aplastamiento de la ala ilíaca. Sí, no es fácil, tiene una lesión simétrica, solución de continuidad simétrica a nivel del ala ilíaca. Vean, hasta yo agarro y dudo, pero ¿cómo? Pareciera que se ha metido ahí el cable del electrobisturí, ¿sí? Y hasta aquí, los que me han entendido por lo menos, pensarían que es una lesión inestable, ¿no? Compromete los dos segmentos del anillo pélvico, ¿sí? Entonces aquí es donde entra en juego las proyecciones, la proyección de entrada, ¿sí? Sí me siguen, ¿verdad? A ver, vamos a tantito para que sí me sigan, si no, no podemos. Vean, este es el segmento que les digo que es simétrico, ¿sí? Y mi anillo pélvico llega a ser esto. Tenemos entonces un segmento comprometido y dos segmentos. Por tanto, la regla nos lleva a hacer una fractura inestable, ¿verdad? Bien, pero sacamos una radiografía de pelvis y vemos, aquí está, continuamos viendo la lesión, ¿sí? Vemos la lesión. Y en esta proyección se ve que el anillo pélvico está íntegro. No hay compromiso del anillo pélvico. Son fracturas del ala ilíaca, ¿sí? Pero que no comprometen el anillo pélvico. Por tanto, ¿qué tipo de lesión van a ser, doctores? ¿Es estable o inestable? Y aquí, para complementar la proyección de salida, donde se puede apreciar igual de forma simétrica la lesión. Es una lesión estable, ¿no? De pelvis. Por tanto, no es quirúrgico, requiere nada más observación. Listo. Interna 24 horas y alta al día siguiente. Nunca se olviden de los ligamentos sacroiliacos posteriores, ¿sí? Que nos definen en gran parte la estabilidad. Fractura de zama iliopúbica y lesión de la sacroiliaca, incluso compromiso del ala inestable, ¿sí? Bueno, eso sería en relación a las fracturas de pelvis. Si tienen alguna pregunta, comentario, duda, escucho. Buenas noches. Buenas noches, doctor Diana. Doctor, una consulta. ¿Qué sucede o qué ocurre cuando, o bueno, puede existir lo que es una fractura de cadera teniendo las proyecciones de rayos X normales? A ver, no te he entendido. No entendí la Eh, pregunta. A ver, otra vez.
Doctor, a ver, le explico. En el hospital donde yo hice mi internado, sucedió que hubo un accidente de tránsito, Ujú. un accidente multitudinario, y la cosa es que por protocolo creo que a la mayoría de los pacientes que no tenían fracturas ni expuestas, ni tenían simplemente golpes leves, se les realizó lo que es eh, radiografía de cadera. Y resulta que uno de los pacientes, o sea, en su placa no había ninguna fractura, pero el paciente tenía fractura. A las 2 semanas después ha vuelto con la misma fractura y el paciente no ha hecho mm, ningún esfuerzo físico, ni ha tenido tampoco ningún golpe en la zona. Eh, ¿Esa fractura se podría haber dado antes o después, doctor? ¿Y por qué en la placa de tórax no se evidenciaba ninguna fractura? En la placa de pelvis, más bien dicho, ¿no? Sí, 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 justamente, doctor. Bueno, puede ocurrir varias cosas, ¿no? A lo mejor sí no tenía nada en pelvis, sí tenía una fractura a nivel de cadera, en fémur proximal, y de repente era una fractura estable, ¿no? Una fractura transocanterita que inicialmente mueven, apenas se llega a ver la fractura y tienen buena movilidad. Y posterior a la alta puede ser que haya apoyado la extremidad y se haya desplazado, ¿no? Con algún esfuerzo. Alguna vez me ha pasado a mí en la residencia que he tenido una fractura de cadera muy discreta, ¿sí? Donde en la radiografía apenas se veía. Se deja en observación y cuando piden una radiografía axial se ve el trazo de fractura, ¿no? Pero muy discreta. En este caso que tú me comentas, yo pensaría que ha pasado eso, ¿no? Solamente pidieron una PDFLIPS comparativa de caderas y de repente se les ha pasado desapercibida esa fractura. Cuando ha ido apoyando al paciente se ha desplazado, ¿no? La fractura de cadera porque la cadera soporta buena parte del peso corporal en carga axial, ¿no? Cuando estamos parados. Yo pensaría eso, doctor Mauricio. Allá, muchas gracias. ¿Algo más, doctores? Aquí Cristian Doctor, Galvez creo que levantó la mano. Dígame, doctor. doctor, buenas noches. En el caso de la fractura del ala derecha que nos comentaba del paciente albañil, Ujú. nos comentaba de que no es quirúrgico, pero digamos en sala de emergencias, ¿qué es lo que podríamos hacer por él? Digamos, capaz analgésicos o solamente internarlo para observación y 24 horas su alta. Y es buena pregunta, no sé, ¿qué puedes hacer? Ya has descartado que es una fractura inestable. Obviamente analgésicos, porque le duele, no es una fractura. Puedes usar tramadol, ketorol, paracetamol, como el esquema que les había enseñado. Le haces un laboratorio o siempre laboratorio, no una hemoglobina, y a las 24 horas repites la hemoglobina, ¿sí? Porque hay que considerar el sangrado, ¿sí? Si todo está bien, excelente, le das de alta y ya. Pero yo les aconsejo siempre un laboratorio al ingreso en fracturas de cadera y en fracturas de pelvis, y un laboratorio 24 horas posterior. En fracturas de cadera, sobre todo en ancianos, puede entrar con 12,5. Al día siguiente puede estar con 9,5 por el sangrado, que es 2,5 litros. En este caso, si bien no hay compromiso del plexo venoso sacro, perivesical, no es una fractura inestable, no es una fractura en libro abierto, pues sí, pero nomás respáldense y pidan laboratorios, ¿no? Ingreso y 24 horas posterior lo egresan con laboratorios. Si todo está bien, muy probablemente que no pase nada, ¿sí? Pero se debe internar. Sí, a veces a mí como residente me daba mucha flojera y el protocolo te manda pues, porque son fracturas de pene. Es mejor nomás tenerse en observación 24 horas. Gracias. Doctor, buenas noches. Hola, doctor, dígame. Mi pregunta era, digamos, entre el sexo masculino y el sexo femenino, ¿cuáles serían los que son más propensos a las fracturas? Y
si el hecho de que la mujer tenga parto o multiparidad podría afectar en algo o agravar las fracturas. No, bien, mira, Cristian, no hay algún consenso o alguna literatura que diga que es hombre o mujer, si tiene más susceptibilidad, digamos, las mujeres por un parto normal, sí, o cesárea. Generalmente estas fracturas se deben a traumas de alta energía. Lo que sí te puedo comentar, Cristian, es que se puede dar una lesión pélvica en pacientes que dan a luz por medio de un parto normal. ¿Qué pasa? Hay una diástasis de la sínfisis del pubis y se nos hace llegar al servicio de traumatología alguna vez, bueno, no alguna vez, hemos visto unas 3 o 4 oportunidades, que ves, ¿no? Hay una diástasis de la sínfisis del pubis y te hacen la interconsulta a los de gineco y qué antecedente, parto normal, ¿no? Entonces, si es más de 2,5 centímetros la diástasis, hay que operar. Si no, nada, una faja y pare de contar, eso va a ser fibrosis y ya no más. Entonces, bueno, a tu pregunta no hay nada en la literatura que diga que es más propenso, porque si es que ha tenido igual y va a fibrosar y todo, ¿no? Un parto normal te puede llevar a una diástasis, Cristian. Gracias, doctor. Bien, doctores, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprovechado. Estos son temas muy importantes, ¿sí? Y por lo tanto, sí trato de tener siempre casos que tengan, que les hagan abrir los ojos, ¿no? Y vieron, es muy bonito. La parte de traumatología es muy didáctico. Tú ves casos, ¿sí? Radiografías para que no se aburran, ¿sí? La próxima clase, pues sí es un poquito más tedioso. Vamos a correr con luxaciones, vamos a correr así muy rápido. Sí, nos falta compartimental, luxaciones y artritis séptica. Ya no son tantos casos clínicos, es más teoría, ¿sí? Y con eso terminaríamos la parte teórica. ¿Ok? Entonces, 2 primeras clases son las más importantes, consideraría yo, para la parte práctica en relación con lo que la mayoría de ustedes de repente está haciendo en este momento, le va a tocar hacer, ¿sí? Sí, con médicos de primer contacto. Muy buenas noches, muchas gracias por su atención. Entonces, el día jueves la clase es normal, ¿sí? No se había previsto que iba a haber 2 días